capítulo 3, versículo 19. Poderoso Dios, alabado sea tu nombre. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 19. Aleluya. Alabado sea el Señor, bendito Rey. Te alabamos, Jesucristo. Te bendecimos, bendito Jesús. Grande y maravilloso tú eres, Dios Todopoderoso. Te adora mi alma, Padre glorioso, bendito seas. Libro de Lamentaciones, capítulo 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Amén. Pueden sentarse, hermanos, ya hemos orado, aleluya. Dios bendito, te adoramos, bendito Rey, aleluya, Padre Santo. Este libro de Lamentaciones, hermanos, fue escrito por el profeta Jeremías. El nombre Jeremías significa Dios levanta, Dios exalta. Jeremías fue un profeta que nació en Anatot, una ciudad cerca de Jerusalén. Y él provenía de una familia sacerdotal de la tribu de Benjamín. Jeremías desde muy pequeño fue llamado por Dios para ser profeta para su pueblo. Fue escogido por Dios para profetizar a su pueblo juicio y destrucción por causa de sus pecados. Pero también fue utilizado por Dios y usado por el Señor grandemente para profetizar la esperanza bienaventurada del futuro, de la futura restauración del pueblo de Judá y el futuro reino del Mesías. Esto nos quiere decir, amados hermanos, que el profeta profetizó juicio, pero también trajo palabra de esperanza y de consuelo. El tema para este mensaje, amados hermanos, es del sufrimiento a la gloria, del lamento a la alabanza. Y como subtema, hermanos, es esperanza en medio de la aflicción. Jeremías, un hombre, un siervo de Jehová, un profeta de Dios, sufrido por hablar con fidelidad la palabra de Dios. Palabra fuerte, palabra de juicio. Un hombre que fue llamado desde muy pequeño. Y Jehová le dijo, no temas. Y él dudó en un principio de su ministerio. Pero Dios le dio fuerzas, le dio fortaleza para que él pudiera llevar ese ministerio con fidelidad. Amados hermanos, y este siervo fiel de Dios sufrió penalidades. Fue odiado por el pueblo. ¿Saben por qué? Porque el profeta hablaba palabra de Jehová. Cuando Jehová mandaba juicio, él profetizaba juicio al pueblo, a los líderes políticos que se habían corrompido, a los líderes religiosos que se habían corrompido y a los falsos profetas. Esa palabra ofendía a aquellos líderes. Tiempos de Manasés, amados hermanos, pasaban por el fuego a sus hijos, los sacrificaban a los Baales y Jehová los acusó por 3 pecados o quizás más. Uno de ellos, me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se refugiaron en cisternas rotas. Se corrompieron, oprimían al pueblo, a los más pobres. Y los profetas que eran falsos y mentirosos profetizaban paz y prosperidad a un pueblo que estaba en pecado y que necesitaba conocer su condición para arrepentirse. Dios tuvo misericordia de Jerusalén y por mucho tiempo derramó su bendición y su bondad
mandaba profetas para advertirles que si no se arrepentían, vendría un juicio contra ellos. Pero ellos no quisieron escucharle. Y la ira de Jehová se encendió contra su pueblo. Pero el máximo dolor, la cumbre del sufrimiento del profeta Jeremías, no solo fue durante su ministerio por 5 reinados, 5 diferentes reyes. Jeremías sufrió oprobio, azotes, fue encarcelado, insultos, humillaciones, acusado de traidor a la patria. Sufrió por predicar fielmente la palabra de Dios. Y eso es lo que un siervo de Dios tiene que pagar por predicar su palabra, por predicar con fidelidad su palabra. El siervo de Dios va a pasar y sufrir penalidades, desprecios de la gente, humillaciones, insultos. Pero nosotros no podemos poner nuestra mirada en nuestro sufrimiento. Tenemos que poner la mirada en aquel que nos ha llamado, en aquel que nos llamó, en aquel que es fiel para completar en nosotros su obra. Y nosotros pudiésemos pensar, ¿cómo es posible que un siervo tan fiel, Jeremías, que en algún momento de su vida fue tan grande su aflicción que deseó morir? Y le dijo a Jehová, ¿por qué no me mataste en el día en que nací? Era tanto su dolor durante toda su vida, todo su ministerio. Él sufrió angustia, dolor, persecución, sufrimiento, hermanos. Se lamentaba al ver la condición del pueblo, que el pueblo estaba en pecado, que el pueblo no quería entender, que el pueblo no podía comprender lo que Jehová quería de ellos. El pueblo se había olvidado de Dios. Y Jeremías lloraba porque Dios le hacía ver el juicio que vendría sobre su pueblo, y eso amargaba de hiel y de amargura su corazón. Era como que si Jeremías comiera del mismo ajenjo, esa raíz que amargaba toda su alma, su espíritu, y aún su cuerpo se enfermaba. Él hablaba, pero el pueblo no le oía. Él hablaba, pero el pueblo hacía oídos sordos, porque su corazón se había endurecido a causa del pecado. Y Jeremías se lamentaba por su pueblo, porque él sabía que el juicio de Dios era inminente. Muchos perecerían, muchos morirían por no haberse arrepentido. Así lloró Jesús. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces no te quise juntar como la gallina sus polluelos y no quisiste? Jehová envió profetas al pueblo a advertirles, a decirles que se arrepintieran, que examinaran sus caminos, que se pararan en la senda y preguntaran por la senda antigua. Y ellos dijeron: no andaremos. Cerraron su corazón. Y Dios derramó su ira y su enojo sobre Jerusalén. Dios nos puede amar mucho, hermanos, pero no va a permitir de ninguna forma que nosotros pongamos en tela de juicio su carácter santo, moral y justo. Dios puede amar a su pueblo y lo puede amar mucho, pero cuando nosotros ofendemos la santidad de Dios, hay una consecuencia. Jeremías sufría por lo que Dios le había revelado que habría de acontecer por aquel pueblo, si ese pueblo no se arrepentía. Pero ¿saben algo, hermanos? Que el sufrimiento del dolor de Jeremías llegó al clímax cuando vino el rey Nabucodonosor y saqueó toda la ciudad. Destruyó a Jerusalén, destruyó el templo de Jehová, ese templo que Jehová había despreciado. Jehová despreció su altar y su santuario porque los sacerdotes lo habían profanado por su pecado.
Jeremías fue testigo de cómo Babilonia sitió Jerusalén. Las madres veían morirse a sus hijos en sus brazos por el hambre que llegó. Los babilónicos violaban a las mujeres, golpeaban a los jóvenes, mataron a los príncipes, sacerdotes, a los niños. Todo ese dolor lo vio Jeremías, y ahí estaba Jeremías en medio de aquella ciudad que un día había sido la ciudad santa y preciosa de Jehová, hecha escombros, hecha trizas, hecha nada. Y Lamentaciones capítulo 1 dice: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de las provincias ha sido hecha esclava. Esclava. Por sus pecados se volvió esclava del enemigo. Bendito Dios, aleluya. Y eso amargaba el corazón de Jeremías. Jeremías estaba en un profundo dolor, en una profunda angustia. Jeremías exclamó: yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. Él reconoció que no era Nabucodonosor, era Dios usando a Nabucodonosor como su instrumento de juicio para hacer volver a su pueblo a sus caminos. Y en medio de ese dolor estaba el profeta Jeremías, en medio de esos escombros en aquella ciudad. Imagínese contemplando el templo de Jehová completamente destruido, muertos a su alrededor. Y en plena aflicción Jeremías exclamó y dijo: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del hiel. Esto está en mi mente. Esto está en mi mente. Abate mi alma. Y eso hace el sufrimiento. Cuando el sufrimiento se enclava en tu mente, abate todo tu ser, abate toda tu alma, abate todo tu corazón. Jeremías no podía sacarse de su mente y de su corazón esas escenas horribles que él veía. Se desanimó su espíritu. Lamentaciones 3:17 dice la palabra: no recuerdo el bien, no recuerdo qué es la paz. Perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Así exclamaba Jeremías en medio de aquel dolor y de aquella destrucción. Perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Su espíritu estaba completamente desanimado. Yo me preguntaba, hermanos, cuando yo leí por primera vez el libro de Jeremías y Lamentaciones, cuando usted lee Lamentaciones, yo no sé si usted lloró. Cuando usted lee Lamentaciones, amados hermanos, usted va a ver lo horrible que es el pecado para Dios. Y lloras porque no te puedes imaginar esas escenas. Una madre ver a su hijo muriendo en sus brazos de hambre. No podían alimentarlos porque no tenían qué comer. Pero había otras madres que hasta se los comieron para saciar su hambre. Mire cómo era la maldad a pesar de todo lo que estaba pasando. Porque así es el hombre. El hombre es malo, su naturaleza es mala. No, el hombre que no conoce a Dios solo busca satisfacer su deseo sin importar el dolor que le pueda causar a alguien más. No les importó comerse a sus propios hijos. Ellos querían satisfacer su necesidad. Y así es el hombre sin Dios. Pero yo me preguntaba, ¿por qué Jeremías sufrió tanto si fue el profeta amado de Dios? Levantado por Jehová como profeta a las naciones. ¿Por qué Jehová lo hizo pasar por toda esa angustia? ¿Por qué tuvo que pasar tanto dolor aún siendo muy pequeño? Gloria a Dios. Cuando nosotros, hermanos, no aprendemos a entender el sufrimiento de acuerdo al carácter de Dios y su propósito,
no vamos a adquirir sabiduría. No vamos a entender a Dios. No vamos a amar su soberanía. Hay 3 razones principales por las cuales la humanidad sufre. Vivimos en un mundo caído, maldecido por el pecado. El sufrimiento es parte de la naturaleza humana. La enfermedad, la muerte, las aflicciones, los problemas. Es parte de la naturaleza humana. Cuando cayó el hombre en pecado en Génesis capítulo 3, Dios maldijo la tierra, espinos y cardos. Aleluya. Sufrimiento, dolor. Y Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. En la simiente de Adán, en la naturaleza humana, somos todos pecadores. En este sentido, el pecado es la causa del sufrimiento y la muerte. A veces el comportamiento de nosotros como seres humanos trae graves consecuencias a nuestras vidas. Los vicios, las adicciones. Si usted es alcohólico, se va a destrozar el hígado y le va a dar cirrosis, le va a dar cáncer. Si usted abusa de las drogas, va a alterar y destruir todo su sistema nervioso y va a quedar como un vegetal, no va a servir para nada. Si usted es un adúltero infiel, va a andar cargando enfermedades, transmitiendo enfermedades a su esposa. Los homosexuales, ¿qué es el SIDA, amados hermanos? Todas esas enfermedades, todas esas aflicciones es por consecuencia de la maldad del hombre, del pecado del ser humano. Bendito Dios, aleluya. Gálatas 6:7 dice: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza pecaminosa destrucción y muerte. Aflicción, sufrimiento, tristeza, ira, enojo, amargura. No hay paz en su corazón, no hay Dios. No aman a Dios, no temen a Dios, se deleitan en su pecado. Y así está el mundo ahora. Usted ve cómo está el mundo corrupto. Los gobernadores, todo está corrompido, la maldad va en aumento. Y la ira de Dios está sobre aquellos que aman el pecado y hacen maldad. Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado con el impío todos los días. Si el hombre no se arrepiente de sus pecados, créame que su pecado no quedará impune y Dios emitirá su juicio sobre su vida. Hay mucha gente allá afuera que está sufriendo, hermanos. Mucha gente está sufriendo allá afuera y casualmente, yo no sé si usted se ha dado cuenta, cuando regularmente nosotros, Dios nos da la oportunidad de hablarle de Cristo a alguien que está en suma agonía o sufrimiento, no quieren escuchar de Dios y lo único que hacen es justificarse culpando a Dios por lo que les está pasando en la vida. Culpan a Dios y te dicen: ¿y por qué, si Dios existe, permite que me esté pasando esto? Dios no te mandó a que te emborracharas tantos años y ahora estés muriendo de cáncer. ¿O Dios lo mandó? De ninguna manera, amados hermanos. Conocí a un señor hace muchos años, cuando yo recién vine al evangelio. Había un hombre en Washington, íbamos a orar por él al hospital. Este hombre estaba muriendo de cáncer. Hacíamos cultos en su casa, íbamos a Washington al hospital, orábamos por él, le hablamos el evangelio, amados hermanos, pero el hombre estaba tan endurecido en su corazón y culpaba a Dios por lo que le estaba pasando. Finalmente él se fue para su país y allá murió. No sabemos si Dios lo salvó, no sabemos si la misericordia de Dios lo alcanzó. Pero así están los hombres, el pecado les ha endurecido el corazón, no quieren saber de Dios, no quieren escuchar quién es Dios. El sufrimiento viene pues a causa del pecado. Y también el sufrimiento como hijos de Dios viene como disciplina a nuestras vidas. Dios nos disciplina cuando nosotros estamos haciendo cosas que no están bien. Dios nos va a disciplinar, ¿verdad? Porque Dios al que ama lo disciplina y al que toma por hijo lo azota. Y el azote de Dios es público. Pregúntele al hijo pródigo, pregúntele a Judá, lo azotó
públicamente. Todo el mundo vio cómo Jerusalén quedó destruida, quedó saqueada. El sufrimiento, amados hermanos, viene a consecuencia del pecado y también como disciplina de Dios a nuestras vidas. Así como ustedes disciplinan a sus hijos, ¿verdad? Como padres. Y ustedes los disciplinan en amor, ¿verdad? O los disciplinan para educarlos, para enseñarles el buen camino, el bien, porque los aman, porque no quieren que ellos agarren un camino que los lleve a la destrucción. Aplican la misericordia con sus hijos. Así es Dios con nosotros. Dios castigó a su pueblo, es cierto, pero fue en su justicia y en su amor. Fue en su amor, amados hermanos. Así es que no despreciemos la disciplina de Dios, hermanos. Cuando Dios nos está disciplinando es porque aún en esos momentos Dios está mostrando su amor para con nosotros. Siempre le fallamos a Dios, en todo tiempo, amados hermanos. Primera de Juan dice la palabra, poderoso Dios, que si nosotros pecamos, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Y Dios es justo y fiel, que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Pero hay algo que tenemos que hacer primero, arrepentirnos y confesar el pecado. Dios va a aplicar la disciplina y tenemos que aprender a captar ese sufrimiento que viene por medio de la disciplina de Dios, porque eso va a ayudar a la preservación de nuestras almas. Bendito Dios, aleluya. Ahora bien, dice que también el sufrimiento es usado por Dios como un instrumento de santificación. Primera de Pedro capítulo 4 y Santiago 1:2 nos dicen que el cristiano tiene que pasar por el fuego de la prueba. ¿Para qué? Para que su fe sea probada. Porque ahí el cristiano, amados hermanos, bendito Dios, muchas veces Dios permite el dolor, la prueba, la aflicción en nuestras vidas, porque ahí en el dolor es donde se conoce el poder de Dios. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahí en el dolor, en el sufrimiento es donde usted conoce quién es Dios. Bendito Dios, aleluya. Pedro dice, queridos hermanos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. Es normal, el pan de cada día para un cristiano pasar por aflicciones. Y nosotros tenemos que entender eso, porque es necesario que nuestra vida sea santificada y nuestro carácter sea conformado a la imagen del Hijo de Dios. Y por lo tanto podemos decir, bendito Dios, aleluya, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien conforme al propósito al cual hemos sido llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios nos ha escogido, nos ha llamado para ser ¿qué? Santificados, puros y limpios como lo es su Hijo. Somos una nueva creación en Cristo Jesús. Y Dios usa el sufrimiento para nuestro bien. Y esa aflicción y esa prueba de fuego que vamos a estar pasando y que vamos a pasar seguramente en muchas ocasiones de nuestra vida, nos va a ayudar a que nuestro carácter sea como el carácter de Cristo. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Bendito Dios, aleluya. La prueba de fuego tiene 4 ventajas, hermanos. Puede haber muchos. Conocer a Dios y depender más de Él. Ser más maduros en el aspecto espiritual. Adquirir sabiduría para resolver los problemas que enfrentamos diariamente. Ser pacientes y aprender a esperar en Dios. La prueba nos fortalece, porque dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Aleluya. La prueba hace que nosotros dejemos
de pecar. Gloria a Jesús. Y si no me cree, 2 Corintios 12:7. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 12:7, nos habla de un aguijón que tenía el apóstol Pablo. El aguijón de la carne, una espina en el cuerpo. Bendito Dios, aleluya. Pablo había visto cosas maravillosas. Fue llevado al tercer cielo y se le mostraron cosas y que no pudo contar, que no había ni palabras para poder describirlas. Y dice la palabra, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca en sobremanera. Ese sufrimiento hacía que Pablo se mantuviera abajo. Porque el orgullo, hermanos, el orgullo fue el que hizo caer aquel querubín del cielo. Por eso es que la prueba, hermanos, nos tiene que llevar del sufrimiento a la gloria, del lamento a la alabanza. Creo firmemente que nosotros como iglesia hemos pasado por muchos sufrimientos. Hemos visto a nuestros hermanos en aflicción. Y a veces pueda que nuestras oraciones, hermanos, no sean contestadas. Y eso pueda ocasionar que nuestro corazón se llene de desánimo. Nosotros tenemos que empezar a ver el sufrimiento de acuerdo al carácter de Dios. La voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable, aún en el dolor. Si nosotros no conocemos realmente quién es Dios, si no amamos su soberanía, su justicia, si no entendemos sus atributos, el sufrimiento va a causar en nosotros duda, desánimo espiritual. Y el desánimo es una arma muy poderosa que utiliza Satanás para hacer menguar nuestra fe. Amén. Y que nosotros dudemos de la fidelidad de Dios. Aleluya. Pablo dice que nosotros tenemos una lucha constante, no contra carne ni sangre. Hay huestes y demonios que nos hacen la guerra, cuerpo a cuerpo, espíritu a espíritu. Y nosotros tenemos que resistirles. No permitir que el sufrimiento meta duda en nuestro corazón y nos arrastre al desánimo. Porque el desánimo nos va a llevar a la confusión. La confusión te va a llevar a la depresión. Y la depresión te va a llevar a sentir temor, inseguridad y dudas de Dios, como le pasó al profeta Elías. Cuando fue amenazado por Jezabel, ese hombre salió yendo hacia el desierto, se tiró bajo el eneldo y pidió a Dios que le quitara la vida. Tiró el ministerio, ya no quería saber más de Dios. No quería saber más nada de su vida. Eso hace el desánimo, te lleva al punto de la desesperación, te deprime, pero no solo eso, te corta, te quita la visión. Te quita la visión, te quita la identidad que tienes en Cristo. Empieza a meter duda en ti y te dice: ¿quién es tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Aleluya. Eso es lo que hace Satanás. Pone duda en tu corazón. De cierto te digo que no morirás, le dijo a Eva. Le puso duda. Llamó a Dios mentiroso. Y eso es lo que hace Satanás cuando tú estás en medio de la aflicción y de la prueba. Te manda ese desánimo para que tú dudes de quién es Dios,
de su carácter y de su propósito en tu vida. No perdamos la visión. ¿Se acuerdan de los 12 espías que mandó Moisés a espiar la tierra prometida? Eran 12 y 10 de ellos vinieron. Vimos gigantes y eran grandes y nosotros éramos como langostas. Nos van a comer. Y todo ese desánimo fue contagiado al pueblo y el pueblo murmuró. Dudó de la fidelidad de Dios. Pero había 2 hombres, Caleb y Josué, que tenían un espíritu diferente. Eso es lo que tenemos que tener nosotros en medio de la aflicción, visión, saber hacia dónde nos lleva el Señor. En medio de la tormenta hay que saber navegar manteniendo nuestro curso firme. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Poderoso Dios, aleluya. Josué y Caleb dijeron: no temáis, los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. Con nosotros está el Rey de Reyes y Señor de Señores, amados hermanos. En medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio del dolor, de la angustia, del quebranto, con nosotros está Dios de los ejércitos. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si usted le da lugar al diablo, amén, que el Señor lo reprenda, va a perder la visión y su vida cristiana va a estar completamente desorientada y va a vivir una vida cristiana sin propósito. No va a entender lo que Dios quiere hacer en su vida. Poderoso Dios, aleluya. Volviendo a Jeremías, amados hermanos. Jeremías vio la destrucción del pueblo. Su corazón se llenó de hiel y de amargura. Y él exclamó: no conozco la paz. Hace tiempo que no sé qué es la prosperidad. Me he desanimado tanto que he perdido mi confianza en Jehová. Y ahí se quedó Jeremías. En ese desánimo, hermanos. El desánimo es un estado caótico, una guerra en tu mente, una guerra entre el sufrimiento y la fe, donde tu corazón puede ser conquistado o por Dios o por el maligno. Tú sabes a quién alimentas, a tu sufrimiento o a tu fe. Pero Jeremías, estando en medio de esa guerra, en medio de esa lucha, lo que hizo Jeremías fue apartar su mente de toda esa aflicción, de todo ese sufrimiento que él estaba pasando y llevarlo hacia la gloria de Dios. Y Jeremías exclama y dice: esto recapacito en mi corazón, esto medito en mi alma, esto medito en mi espíritu, por lo tanto esperaré, dijo Jeremías, por la misericordia de Jehová. No hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Jeremías puso en su corazón y en su presente quién era Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros recordemos. Que cuando estemos en medio de la aflicción, no olvidemos que Él tiene un propósito en nosotros. Y Jeremías en esta porción de la palabra nos lleva del sufrimiento y la desesperanza a la gloria. Y trae su mente que estaba siendo llena de su sufrimiento, de su dolor. Y toda esa mente viene y la vacía en las manos de Dios. Y Jeremías viene y compara su dolor, compara su aflicción, compara su sufrimiento con la gloria bendita
de Dios y se da cuenta que Dios es más grande que el dolor que él puede estar sintiendo, se da cuenta que Dios es mucho más grande que cualquier aflicción, se da cuenta que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios es misericordioso, que Dios es omnisciente, que Dios es soberano, que Dios es poderoso. Y entonces Jeremías empezó a asimilar su sufrimiento de acuerdo al carácter de Dios y conforme a su propósito. El juicio de Jehová había caído sobre Jerusalén para purgar sus pecados. Y por su misericordia Jehová no aniquiló toda la nación. Esto es lo que meditó Jeremías. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. La situación de Jeremías no cambiaba. No tenía hogar, no tenía amigos, no tenía casa, no tenía nada. Estaba completamente solo en medio de una ciudad destruida. Nadie estaba con él, solamente Dios. No importa la situación que estamos viviendo, no importa el dolor que estemos pasando, descansemos en el amor de Dios, porque Dios es amor, dice el apóstol Juan. Su esencia es amor, bendito Dios de gloria. Su amor permanece para siempre porque Dios es eterno. Su amor es inmutable porque Dios es inmutable. Su amor es inagotable porque Dios es inagotable. Y su amor permanece porque Dios es eterno y permanece para siempre y por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Gloria a Jesús. La misericordia de Jehová está de su pueblo. Ese pacto de amor que Dios tiene para con sus hijos está sobre esta iglesia, está sobre este rebaño y está con cada una de estas familias. No olvidemos las bondades de Jehová. En el medio del sufrimiento reprende a Satanás, reprende el desánimo, lleva tu sufrimiento a la gloria y contempla a Dios en toda su hermosura. Llénate del poder de Dios, aleluya. Consolador tenemos, el Espíritu Santo que está con nosotros. No estamos solos. Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Dios nos amó. Dios no quiere la destrucción de nosotros. Dios quiere que le conozcamos, que tengamos comunión con Él, que dejemos el pecado. Poderoso Jesús. Recordemos en medio del lamento, en medio de la aflicción, quién es Jehová, hermanos. Y demos gloria a Dios. Y de lamento pasemos a la alabanza diciendo: nuevas son tus misericordias cada mañana, Jehová. Grande es tu fidelidad. Dios es fiel a su promesa. Su misericordia nunca se acaba. La compasión de Dios es grande para con sus hijos, no se agota. Isaías 49:15 dice: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Oiga lo que dice Jehová: yo nunca me olvidaré de mis hijos, bendito Dios. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Nuevo es su amor. Cada día Dios renueva ese pacto de amor para con nosotros, bendito Dios. Y Dios, bendito Dios, en su poder soberano, Él muchas veces permite muchas cosas en nuestras vidas para que nosotros podamos conocer quién es Él, exaltarlo y glorificar su nombre. El sufrimiento es para la gloria de Dios. Alabado sea Jehová. Primera de Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Oiga lo que da Dios, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Hermanos, Dios es fiel en medio de nuestro proceso. Dios estuvo con Abraham, Dios estuvo con Moisés, Dios estuvo con Josué,
Dios estuvo con David cuando Saúl lo perseguía en el desierto y le dio grandes victorias. Derramó contra Dios, pero Dios tuvo misericordia y lo perdonó. David, la historia de David, y este personaje fue el que más disfrutó de la bondad y la misericordia de Dios, hermanos. Alabado sea Jesús. Y aún así el Señor decía que David era conforme a su corazón. Aleluya. Dios estuvo con los 3 hebreos en el horno de fuego. Dios estuvo con Daniel en el pozo de los leones. Dios estuvo con José en Egipto. Dios estaba con Jeremías en medio del juicio contra su pueblo. Dios estuvo con Jesús en el Getsemaní, ahí en medio de su aflicción. Dios estuvo con Pablo, con Pedro, con Juan, con Jacob, con Santiago, con todos aquellos que murieron como mártires de Cristo. Dios no nos ha abandonado, hermanos. Dios está con nosotros. El Señor dijo en Apocalipsis 2:10, aleluya, no temas, amado hermano, en nada de lo que habrás de padecer. Sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esa es una promesa de Dios y Dios es fiel a su promesa, aleluya. Bendito Dios. Cuando Jeremías contempló la gloria de Dios, él exclamó: mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por lo tanto en él esperaré. Su amor, su misericordia, su bondad, su fidelidad, su palabra, todo lo tiene que llenar Dios en nuestras vidas. El rey de Babilonia pudo haber destruido el templo de Jehová, pero no destruyó la fe de Jeremías. No pudo arrancarle del corazón la porción de su herencia. Jehová de los ejércitos, poderoso Dios, aleluya. No pudo arrebatarle a Jeremías, poderoso Dios, el conocimiento que él tenía de Dios, aleluya. El hombre que ha creído en Cristo confía y espera en él. Se aferra a sus promesas y a su fidelidad. Amado hermano, yo le tengo un consejo en esta noche. No permita que el sufrimiento lo aparte de Dios. Alabado Dios. Aunque nosotros veamos a muchos retroceder, como Pablo vio a Demas abandonarlo, no lo hagamos nosotros. Demas fue un fiel colaborador de Pablo, que inclusive estuvo con él y fue testigo de las muchas aflicciones de Pablo. Pero Demas no quiso pagar ese precio. Procura venir pronto a verme, dijo Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Lamentablemente, hoy en día muchos cristianos no están dispuestos a pelear la buena batalla, porque su mirada está puesta en lo terrenal, en el mundo visible, y han perdido de vista el reino de los cielos. Prefieren la comodidad, prefieren la seguridad y los placeres temporales de esta vida que sufrir los vituperios por Cristo Jesús. No hemos entendido el evangelio. La vida cristiana no es fácil. Hay lágrimas, hay dolor y hay sufrimiento. Viene prueba y con ella el sufrimiento, el llanto, el lamento, el lloro y la amargura. Pero juntamente con ella viene Cristo y nos abraza. Y el Espíritu Santo nos llena de paz. Y nuestro corazón se llena de gozo y alegría al recordar las misericordias de Dios. Son tantas las bondades que nosotros recibimos de Dios cada día. Amados hermanos, todo lo que necesitamos para nuestra vida es Dios. Jesucristo lo llena todo. No retrocedamos.
Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pablo dijo a Timoteo, tú pues, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y todo buen soldado que se enlista en el ejército está consciente y sabe que tiene que ir a la guerra. Y en la guerra no hay cama, ni calefacción, ni aire acondicionado. No. Hay que sufrir por causa del evangelio. Hay que sufrir por Cristo, amados hermanos. Hay que lamentarse por la condición de las almas. Hay que ir a buscar esas almas que necesitan un rayo de esperanza, de luz en medio de su dolor, de su aflicción, de su sufrimiento. ¿Cómo dice la palabra? Porque aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable en Cristo de Jesús, ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? Para proclamar sus virtudes. Para hablar de sus bondades y de sus infinitas misericordias. Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. La prueba de amor y de misericordia más grande que nosotros hemos recibido de Dios es que el Padre entregó a su Hijo para pagar por nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna. Su sangre derramada en la cruz del Calvario nos libró de la santa ira de Dios. Expió nuestros pecados, los perdonó, los limpió y nos justificó y nos absolvió de toda culpa. Si Dios hubiese querido, desde que el hombre pecó en Génesis capítulo 3, hubiese destruido completamente al hombre. Pero Dios tuvo misericordia y lo salvó, lo preservó por amor de su nombre, para la gloria de su nombre, amados hermanos. Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor, fue desolada, pero no fue completamente aniquilada. Jeremías entendió las bondades y la fidelidad de Dios. Sabiendo Jeremías que Dios pudo haber destruido por completo a Jerusalén, pero no lo hizo por amor a su pueblo. Derramó su bondad sobre ellos y Jeremías entendió que en el infinito amor y la justicia de Dios era necesario que el pueblo fuese azotado para que meditara en sus caminos, para que reflexionara y se volviera a Dios. Y de ahí saliera un remanente, un pequeño remanente. Y de ese remanente vendría, bendito Dios, el Rey que reina con justicia toda la tierra. Dios tuvo misericordia, preservó ese remanente para que en ese remanente fuese restaurado el pueblo de Israel. Dios es fiel. Dios es fiel a su promesa. Dios es fiel a su pacto. Dios había hablado esa palabra por medio de Jeremías a su pueblo. Alabado sea Jesús, aleluya. Poderoso sea Jehová, aleluya. Bendito sea el Señor. Yo quiero, amados hermanos, ya voy a terminar, no se me desespere. Jeremías 33, capítulo 6 dice la palabra, capítulo 33, versículo 6 dice la palabra. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Jehová y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré sus pecados con que pecaron contra mí y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda paz que yo les daré. Esa es la misericordia de Dios, amados hermanos.
que el Señor guardó ese pequeño remanente para hacer cumplir su promesa de restauración y cumplir con ese pacto. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. El pacto de amor que Dios tiene para con nosotros es nuevo cada mañana. Y lo más maravilloso, amados hermanos, es que Dios no solamente preservó ese pequeño remanente por amor a Judá, sino también por amor a nosotros. A nosotros, hermanos. Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente es Cristo Jesús. Aquella ciudad desolada y destruida fue testigo del nacimiento del Mesías, del Cristo, el siervo de Jehová, el ungido, el Hijo del Altísimo, Dios encarnado. Descendió de los cielos, se encarnó en la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Nació, vivió una vida llena de padecimientos y en fidelidad a Dios el Padre. Fue llevado como oveja al matadero, tratado como el peor de los pecadores y colgado en un madero. Le dieron muerte. Y en esa cruz Él clavó el acta de decretos que estaba en nuestra contra y nos salvó de las garras del infierno. Poderoso sea Jehová. Y fue resucitado al tercer día y venció los poderes de la muerte. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y bendiciéndonos cada día, hermanos, porque todas las mañanas Dios renueva sus misericordias para con nosotros. Cristo está ahí bendiciéndonos cada día. Su bondad permanece para siempre. Por eso, amado hermano, que en esta noche yo le invito a que no desfallezca en su dolor. Entréguele ese sufrimiento a Cristo. Dígale: Señor, te entrego este sufrimiento, te entrego este dolor. Consuela mi corazón, cambia mi pensamiento. Llévame a ver tu gloria, llévame a ver tu poder. Satúrame de ti. Déjese ser consolado por Dios. Déjese consolar por Dios. No está solo. Cristo te ama. Aférrese a esa promesa. Algún día estaremos con el Señor y toda esta vida de aflicción y dolor y quebranto va a acabar. Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos y estaremos con Él para siempre. Quédese con esa promesa. Dios es fiel y justo, hermanos. Grande es su misericordia. No importa el dolor y el sufrimiento. Aprenda a ver a Dios en medio de esa angustia. Que el Señor les bendiga. Les amo en el amor de Cristo.